próximos caminos. Y obviamente, de qué manera hay una relación entre las artes escénicas y la gestión cultural. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar al maestro MacGregor en la primera charla, en los proyectos en Tamaulipas, y que seguramente Elsa también platicará de su experiencia de MAC aquí en Reynosa de manera particular. Y me voy a permitir, bueno, primero quiero agradecerle justo a José Antonio la oportunidad que nos brindó por su generosidad y por esa gran relación que hay entre el trabajo de gestión cultural, de manera particular, él como gestor, como maestro, con esa gran experiencia que tiene, y Tamaulipas, y agradecerle en la que esté aquí, que haya aceptado venir a Reynosa a participar en este encuentro, pero de manera muy particular nos haya invitado al Instituto Tamaulipeco para el Culto de las Artes para participar en la edición de Gestión Cultural Comunitaria. Entonces, este es un libro en el que participamos con mucho cariño y de manera particular en ese reconocimiento a la trayectoria de José Antonio MacGregor. Y me voy a permitir y agradecerles que también me permitan leer justo dos textos que están en este libro y que tienen que ver con MacGregor y que tienen que ver con esta nueva visión de la política cultural en Tamaulipas. Un antes y un después de José Antonio. No estoy seguro de la fecha exacta, pero sí recuerdo desde cuándo conozco a José Antonio MacGregor. Fui uno de tantos que se formaron en los encuentros de promotores culturales que MAC, como director en Culturas Populares, organizaba en Saltillo con el apoyo del Instituto Coahuilense de Cultura. En 2010 me reencontré con él. MAC acababa de impartir el taller Cultura para la Paz en Reynosa, justo invitado por Elsa. Mientras que en mi tierra, Nuevo Laredo, atravesábamos una de las etapas más difíciles debido a la inseguridad y la violencia. Lo invité a replicar ese taller, el que impartió aquí en Reynosa, con la esperanza de que juntos pudiéramos ver qué se podía construir, y sí, se construyó. Así nació el colectivo cultural comunitario 400 Lux y la primera jornada cultural comunitaria, donde hip-hoperos enseñaban a rimar a los niños, músicos locales animaban las calles y otros jóvenes hacían teatro, contaban cuentos, impartían talleres de pintura y títeres o presentaban un espectáculo de percusión corporal. Un año después, ya como director de desarrollo cultural, en la pasada temporada de Liga, trabajé junto a José Antonio en la creación de la red de colectivos culturales comunitarios de Tamaulipas, un programa estratégico del gobierno del estado que fue reconocido como buena práctica cultural por la Unión Europea y por el organismo internacional Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Este logro marcó un verdadero antes y después en la gestión cultural de México, un cambio sustancial impulsado por la visión de MAC. El impacto de su trabajo en Tamaulipas trasciende el reconocimiento oficial. Su legado es visible en la consolidación de espacios de organizaciones comunitarias que han adquirido protagonismo en el desarrollo cultural del Estado. MAC se convirtió en inspiración y ejemplo para una nueva generación de promotores culturales comunitarios, jóvenes a quienes formó y acompañó en el desarrollo de la red. Gracias a su guía atenta, lograron consolidar proyectos con base comunitaria, fortaleciendo su identidad, saberes y capacidades. Esto incidió directamente en el ámbito cultural de territorios que habían quedado desamparados y olvidados. A lo largo de ese tiempo, con su experiencia y compromiso, el maestro MacGregor transformó la enseñanza en un ejercicio de pedagogía comprometida con la transformación social. Su visión colectiva del conocimiento lo llevó a desarrollar procesos formativos
que responden a las realidades y desafíos de las comunidades, empoderándolas para apropiarse e intervenir activamente en sus territorios. MAC ha dejado un testimonio vivo de empatía y dedicación al quehacer cultural y por lo tanto de su amor a los otros, a todos aquellos que conforman una comunidad. Sin duda hay un antes y un después de su valiosa misión. Gracias por tu aportación, Tamaulipas. En Tamaulipas, el humanismo es el motor de la transformación, el compromiso del Estado con el fortalecimiento de la educación. La cultura y el desarrollo comunitario se materializa en la promoción de iniciativas que contribuyen al empoderamiento ciudadano y al acceso libre al conocimiento y a los derechos culturales. Comprendiendo la pluralidad y diversidad de sus 43 municipios, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, como institución pública, y había Marlon que se rió de que no pude pronunciar, y a decir, me faltan mis clases de vocalización. El ITCA como institución pública reconoce la cultura como un derecho humano. Su objetivo es impulsar políticas públicas de gestión cultural que fortalezcan las expresiones culturales de las comunidades, fomentando la participación activa, la identidad local y el reconocimiento de la cultura como detonador de transformación social. Se parte del hecho de que la cultura es un derecho humano fundamental que debe estar al alcance de todas las personas sin importar su condición económica, social o territorial. Por ello, desde su gubernatura, Américo Villarreal Anaya ha reconocido el poder de la cultura como herramienta para reconstruir el tejido social, promover la paz, dignificar la vida, especialmente en contextos marcados por la violencia y la desigualdad. La cultura estimula la imaginación y el pensamiento crítico. Por ello, la política cultural de Tamaulipas parte de los procesos culturales comunitarios que permiten crear vínculos, recuperar espacios y construir paz donde ha habido violencia, rezago o ruptura social. Se busca impulsar políticas que reduzcan brechas históricas y reconozcan los aportes de mujeres, juventudes, infancias, pueblos originarios y otras poblaciones tradicionalmente excluidas. A través de la cultura, y sin duda, por supuesto, del teatro, es posible reconocernos, fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia. Por esa razón, es fundamental inspirar a niñas, niños, jóvenes y personas adultas a expresarse, organizarse y participar activamente. Es tarea del ITCA fortalecer las capacidades culturales dentro de las comunidades para garantizar la continuidad de los proyectos más allá del apoyo institucional. Por eso nuevamente reconozco y reconocemos desde el ITCA todo lo que han hecho las compañías de teatro, los grupos independientes, las iniciativas autogestivas como desde la creación del Solana cuando hubo un apoyo institucional. Felicidades. Hay que garantizar la continuidad de los proyectos más allá del apoyo institucional. En este marco, la publicación de este libro responde al llamado de agentes culturales que buscan fomentar el aprendizaje y la transmisión de saberes orientados al bienestar social y al desarrollo comunitario. Esta publicación, Gestión Cultural Comunitaria, es una apuesta, por supuesto, de MacGregor, es una apuesta de ITCA por la democratización del conocimiento, alineada con la visión del gobierno de Tamaulipas para promover la participación ciudadana, el trabajo colaborativo y el desarrollo sostenible desde una perspectiva profundamente humana. Los indicadores culturales tienen su propio sistema de medición, el espíritu y el sentido de bienestar de los pueblos. Por eso, el valor de este texto radica en su capacidad para articular teoría y práctica, ofreciendo estrategias aplicables por comunidades, educadores, gestores y promotores desde sus propios contextos y para su propio beneficio. Gracias. Así, se reafirma nuestra convicción.
El conocimiento es un pilar fundamental para construir sociedades más justas, resilientes y cohesionadas. Difundir saberes significativos es apostar por un mejor futuro para nuestras comunidades. Por cierto, que queremos que por lo menos 2 de ustedes se lleven un libro. Entonces, no sé si les dieron un papelito por ahí. Si no, ahí que se lo repartan, exíjalo, o no sé qué van a hacer, para que les den el papelito. Y estos 2 deberían de estar marcados, y esas 2 personas se van a llevar un libro de gestión cultural comunitaria. Los demás que quieran el libro, pues obviamente lo pueden adquirir. Entonces, aquí va a estar en Mecta, y si no, luego ya también a través de la editorial. Que las maestras deciden. No, creo que viene marcado, la verdad no sé cómo es la dinámica, viene marcado. Entonces, ya viene uno marcado, ok. La vamos a dar uno, ya sabemos que. Pero lo va a leer y luego una prueba al final. Ya está. Bueno, vamos a continuar y de todos modos al final ya nos dicen quién es la otra persona. A continuación ya les voy a dejar, por supuesto, con nuestras panelistas, nuestras queridas amigas, en lo particular pues son colegas en gestión cultural, en la maestría de gestión cultural, que fuimos ellas y un servidor, alumnos de MacGregor en la maestría, y por supuesto también bajo este trabajo como moderadora de alguien que admiro y que quiero mucho, que es la maestra Sandra Muñoz, que ustedes conocen muy bien. Sandra, quien es licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM, obtenida con mención honorífica, y un posgrado en Políticas Culturales y Gestión Cultural por CENAR, la UAM y la OEI, también gestora cultural. En el 2005 funda y dirige una compañía de teatro en Tampico, que actualmente tiene su propio espacio independiente, que es 12, que no lo conozca, que les invite la maestra a presentarse en 12, en Tampico. Ya ha dirigido obras en varias ciudades del país como Ciudad de México, Campeche, Tampico, Querétaro, Torreón y Matamoros. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores, también del jurado de las muestras nacionales, y bueno, pues obviamente es una gran aliada. No creo que nadie de ustedes sepa quién es la maestra Sandra Muñoz, a quien le dejo el micrófono para que nos honre en ser la moderadora de esta mesa. Gracias. Les voy a explicar un poco la dinámica. Voy a leer unas semblanzas curriculares breves de mis compañeras aquí en la mesa. Ellas contarán con un tiempo máximo de 8 minutos. Hoy voy a ser la bruja del tiempo, porque si no, no nos alcanza para entrar a la obra a tiempo. Cuando ya el cronómetro marque 7 minutos y medio, les voy a decir tiempo, no como una grosería, sino para apurar y continuar, para que al final el maestro MacGregor pueda hablar y podamos todavía tener un pequeño tiempo para dialogar. Empezamos entonces con la maestra Amalia Galván Trejo. Es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora en Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y maestra en Promoción y Desarrollo Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Amalia ha complementado su sólida formación académica con una vasta experiencia en la administración pública y en la gestión cultural. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos estratégicos en dependencias federales y locales. Entre ellos ha sido directora de vinculación con estados y municipios y coordinadora del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, PAICE, en la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, y directora de vinculación institucional en el Complejo Cultural Los Pinos. Su experiencia se distingue por el impulso a la inclusión de personas con discapacidad, integrando adecuaciones arquitectónicas en espacios culturales y
fomentando convocatorias con perspectiva incluyente para garantizar igualdad de oportunidades a la comunidad artística. Entre sus aportaciones más relevantes se encuentra la organización de la primera jornada Rumbos para la Inclusión en el 2020, así como su participación en proyectos prioritarios como Chapultepec, Naturaleza y Cultura y el Complejo Cultural Los Pinos. Actualmente es secretaria técnica del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, desde donde impulsa proyectos de gran impacto social y cultural en el Estado, fortaleciendo la vinculación entre comunidades, creadores, instancias gubernamentales y sociedad civil. Desde este espacio estratégico, Amalia ha promovido la consolidación de políticas culturales incluyentes, la mejora de infraestructura y el apoyo a la creación artística como un eje fundamental para el desarrollo integral de Tamaulipas. Con más de 3 décadas de servicio público, Amalia Galván Trejo ha sido reconocida por su liderazgo, capacidad de coordinación interinstitucional y visión de la cultura como un derecho humano fundamental. Amalia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, nuestro querido Mac. Gracias, maestras. Gracias, Sandra. Gracias a todos ustedes por la oportunidad que hoy nos estamos dando de conocer este regalo que nos da a los gestores culturales Mac. La verdad es que el trabajo en el ámbito social es muy vasto y uno se puede perder, ¿no? Uno se puede perder si no encuentra estos referentes. Creo que las artes escénicas comunican por sí solas. A veces solo el cuerpo, la comunicación que ustedes manejan desde el escenario, desde una dirección de escena, de una obra, pues dice mucho. Dice mucho, pero atrás también necesitamos gente que nos ayude a subirnos a ese escenario y que de manera conjunta construyamos. Por eso creo que el trabajo del gestor cultural es muy importante. Creo que el trabajo en dejar una publicación de lo que es el trabajo en la comunidad, a mí el revisar, no puedo decir que terminé la lectura, creo que es obligada, pero además es una lectura que les va a dar los elementos para ir teniendo estas paradas obligadas, porque es una reflexión no solamente y muy importante del trabajo y de las aportaciones que MAC ha hecho a la vida cultural del país, a la vida de la gestión cultural en el país, y sin esas aportaciones creo que nos podemos perder. Pero este libro nos permite ir teniendo este recorrido en el tiempo y con aportaciones, y yo los invito a que reflexionen sobre la introducción que dan a cada uno de los capítulos o entre capítulos. La verdad es que gente que para mí son referentes tanto en la formación como referentes obligados para poder diseñar una estrategia, para poder diseñar una política pública, uno tiene que volver a estudiar. Y volver a estudiar a Mac, la verdad es una delicia. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él en la parte institucional y estudiar, y la verdad es que yo no me perdía la clase. No sé si era tanto lo que aprendía, pero realmente nos divertíamos mucho y creo que de eso se trata, ¿no? De ir construyendo, ir encontrándole el sabor a todo esto. Ustedes en este encuentro, con estos años de trayectoria, creo que lo han podido identificar y se ve el gusto de lo que hacen, ¿no? Yo he estado un poco a distancia, pero lo que percibo, la verdad es que es una fiesta, y esa fiesta se logra gracias al trabajo y la construcción de todos. Este trabajo yo me voy a permitir darles un contexto, una pincelada. Yo los invito a que lo reflexionen. Cada capítulo puede traer una aportación muy importante independientemente a la disciplina artística o al quehacer artístico o a la parte cultural a la que nos dediquemos. Creo que puede ir contribuyendo a lo que estamos haciendo en el momento, a muchas cuestiones de reflexión. Es una visión central que da a la cultura como un proceso comunitario. Él rechaza un modelo elitista, donde el libro propone con una idea de que la cultura no es un producto de alta gama, ni un lujo reservado para ciertos espacios como museos y teatros,
ya vimos que la realidad nos enfrenta y nos dice que una práctica cultural está en el lugar menos pensado, porque siempre como parte del ser humano, yo considero que es una parte tan vital como el poder respirar, el poder disfrutar, practicar o ejercer algún quehacer cultural. Entonces, lo define como un tejido vivo de una comunidad. Eso me encantó, ¿no? Saber que es algo que tiene vida, que es algo que está respirando y es algo que por lo tanto merece un gran respeto. Sus tradiciones, memorias, prácticas y aspiraciones. Hace una crítica de promocionar a la cultura como un artículo de venta, ¿no? Como la promoción cultural desde una vista vertical donde la institución es el experto o el gestor es el experto y decide qué contenidos o qué prácticas o qué cultura vamos a llevar a las comunidades, cuando en las comunidades está naciendo todos los días de una manera exponencial y de una manera muy bárbara, ¿no? Bárbara en el mejor de los sentidos. Tiene un enfoque de autogestión, ¿no? La propuesta central es una gestión cultural horizontal, creo que está aprobada en el mundo y no solamente de manera de una práctica como colectivos, creo que las instituciones hoy merecemos darnos esa oportunidad de trabajar desde lo horizontal. No es que yo o el gestor o el político o el funcionario tenga el deseo de decir hoy vamos a hacer ciertas actividades o ciertas promoción de algunas cosas en territorio. Creo que la decisión tiene que ser cada vez más vivida desde la comunidad, se construye desde una comunidad. Por supuesto tiene una influencia de Freire, adopta una filosofía de educación liberadora, donde dice que la comunidad tome conciencia de su realidad y trabaje, yo agregaría que construyamos activamente para transformarlo. Ya he dicho que habla del rol del gestor, pero no como un director, sino como alguien, como un mediador, como un facilitador, pero yo creo que más allá de un facilitador o un mediador, es ponerse del lugar del otro, ¿no? Un poco lo que ustedes hacen es, y yo me refiero a muchos de ustedes, es pensar en el otro desde su propia práctica. Entonces, le da ese valor o ese lugar al gestor, donde rompe el imponer una visión personal, de evitar un paternalismo y la tentación de dirigir a la comunidad. Creo que eso es una parte del ser humano que tiene que hacer un ejercicio todos los días de no imponer y de no, una cuestión incluso hasta de control y de poder, porque pues nos gusta, ¿no? Como seres humanos nos gusta. Una de las cualidades es crear las condiciones, los vínculos, el esforzarse por calar esas condiciones y provocar dentro de esta comunidad que se aprovechen pues de una manera donde los propios integrantes de esta comunidad decidan llevar el proyecto, la iniciativa, la práctica, la tradición, el no querer perder la memoria, el no querer renunciar a esa identidad y el ir transformándose. Creo que el gestor hoy más que nunca tiene ese compromiso social, ya no puede ser de otra manera, porque ejemplos tenemos de que no funciona, y no funciona porque se han atomizado recursos. ¿Cuántas experiencias tenemos de vamos a llevar? Y el vamos a llevar se quedó en una inversión muy grande donde no hubo resultados. Ahora, cuando hacemos este trabajo de manera colectiva y participativa, tenemos un alto porcentaje de que ese vamos pueda resultar en beneficio de una larga vida para eso y lo que se puede ir transformando. María, estamos ya te hace acabo. Conceptos claves de la metodología. MacGregor articula su propuesta y yo pensé que era poquito. Bueno, varios conceptos base que son de su metodología. Gestor, no, yo me acuerdo mucho que decía que sin proyecto no hay gestor, sin comunidad no hay proyecto y sin proyecto no hay comunidad. Es decir, es una ensalada que uno la disfruta. La verdad es que creo que más allá de lo que haya escrito, creo que mi experiencia hoy comprueba que tenemos que aprender a trabajar en equipo, tenemos que aprender
ayudara a soltar a veces, a saber escuchar al otro, a ponernos en el lugar del otro, y sobre todo creo que no renunciar a esta aspiración de poder construir de manera colectiva. Creo que por poco que uno pensemos que tiene o que hay en esa comunidad, siempre, y creo que podemos también dar cuenta de ello, siempre hay forma de tener un resultado positivo. Creo que es obligado que podamos leer este libro, y a mí me encantaría tener otra reunión para, ahora sí, una vez que ustedes leyeron el libro, pues tener esta réplica. Muchas gracias, gracias por la escucha. Vamos a pasar el micrófono a la maestra y candidata a doctora Denise Escobedo Ramírez. Es especialista en educación, cultura y políticas públicas, con más de 15 años de experiencia liderando proyectos de desarrollo comunitario. Su formación académica incluye la maestría en promoción y desarrollo cultural, la licenciatura en administración, la especialidad en educación artística, cultura y ciudadanía y el doctorado en políticas educativas. Ha complementado estos estudios con diplomados y certificaciones en política pública, gestión social y desarrollo comunitario. Viene del movimiento teatral matamorense con más de 25 años de trayectoria artística. Fue socia fundadora de Escenario Azul AC del 2005 al 2007, organización con la que se gestionaron espacios escénicos independientes y múltiples puestas en escena. Dirigió el Instituto Regional de Bellas Artes de Matamoros del 2016 al 2018, impulsando un proceso de revitalización institucional con incremento en matrícula y ampliación de la oferta educativa y cultural. Fue coordinadora del Instituto Matamorense para la Cultura y las Artes, donde impulsó la formación del Colectivo Bravo y el Tianguis Cultural Matamoros. Forma parte de la red global de activadores de paz positiva, desde donde promueve una cultura regenerativa basada en el pensamiento sistémico y la formación ciudadana. Con el proyecto Youth Community Mediators Network, fue recientemente seleccionada para recibir una mini subvención dentro de la iniciativa Activadores de Paz en las Américas. Durante el último año se ha enfocado en profundizar el uso del arte como herramienta de acompañamiento emocional para infancias y adolescencias mediante formación en terapias expresivas. Actualmente impulsa la creación de Germinar Cultura de Paz, una organización dedicada a procesos de paz, creatividad y desarrollo desde el arte, la educación y el territorio. Cree profundamente en el arte como lenguaje para el diálogo, la sanación y la transformación. Su compromiso es seguir sembrando paz desde procesos creativos, educativos y colectivos. Es un privilegio celebrar una obra que con la voz y la experiencia de Mac nos recuerda por qué la gestión cultural importa. Pues nada menos que porque transforma vidas, comunidades y políticas. Mac fue mi maestro. Tuve la dicha de conocerlo en la maestría allá por enero del 2008. En este libro me encontré con muchos de nuestros autores de cabecera y con entrañables maestros que nos formaron. Patricio Chávez, Eduardo Limón, Margarita Más, Liliana López, Jorge González, Alfonso Hernández Barba, Ana Lucía Ricamán, entre otros, y sentí un júbilo profundo, porque pude reconocer el eco de aquellas primeras lecciones que siguen vigentes en mi vida profesional y humana. Me llevó el libro de vuelta a una memoria muy precisa que voy a contar. Yo estaba en Matamoros con 26 años y el teatro en la tele. En esa esquina de la patria, en esos años, casi no se hablaba de gestión cultural, menos entre los jóvenes. La conversación pública transitaba por la maquila, la industria, el comercio, el campo. El internet todavía no nos lo resolvía todo, no había redes sociales, ni había videollamadas. Estudiar a distancia significaba comunicarnos con audio y una foto, PowerPoint, documentos, correos que rebotábamos y chats que exigían mucha disciplina. Yo entré a la maestría buscando herramientas para mi trabajo como teatrera, pero me encontré con una revolución de mirada. La cultura dejó de ser bellas artes para convertirse en un modo de comprender el mundo y de intervenir en él. Y fue decisivo que la primera asignatura la impartiera Mac, Identidad y Cultura. Nos pidió leer, sí, ¿por qué no?, de arranque, ya
estudiantes de la primera clase los prolegómenos de Gilberto Jiménez. ¿What? Confieso que me costó un montón, más de una vez me tuve que regresar páginas para volver a leer. Pero lo verdaderamente transformador vino con su pedagogía vivencial. Para presentarlos, me acuerdo muy bien, en la primera clase, nos pidió elegir un símbolo personal, concreto y dibujable, y explicar a los demás por qué lo habitábamos. Después nos mandó a organizarnos y a construirnos en pequeñas comunidades conceptuales con nuestra cosmovisión, bandera, lenguaje, costumbres. Éramos un grupo diverso, de diversos estados y algunos de otros países de Latam. Pero con esa dinámica, en pocas sesiones ya sentíamos el grupo, ¿no? Nuestro territorio simbólico. Y bueno, nos presentamos ante los otros, todo bien. Pero entonces llegó el giro. De manera unilateral, decidió que uno de cada comunidad debía migrar a otra. ¿Qué? ¿Por qué? Ese gesto en un aula virtual incipiente, y por increíble que suene, nos hizo sentir el duelo del desarraigo, la incertidumbre de la adaptación y la búsqueda de pertenencia en un equipo, lugar nuevo en el que había que tratar de encajar, a pesar de que nuestro corazón se había criado en el ritmo. Lo que quiero decir con todo esto es que este ejercicio encarnó lo que hoy propone este libro. La cultura no como teoría abstracta, sino como experiencia viva de identidad, de pertenencia y también de pérdida. Mag nos recuerda que identidad y cultura son inseparables, que la cultura es el lenguaje vivo en el que las entidades se reconocen y se reinventan, y entonces no se advierte que la identidad no es un legado inmóvil, sino un proceso dinámico en constante resignificación. Por eso puedo decir, sin exagerar, que soy testimonio de que Mag no solo escribe sobre gestión cultural, la encarna como pedagogía transformadora. Su clase no fue información, fue una formación del mirar, aprender a reconocer símbolos, memorias, territorios, aprender que toda gestión es antes que nada un proceso de escucha, de diálogo, de construcción colectiva. Esa forma de enseñar me cambió los dientes para siempre. Desde entonces, cada proyecto en el que participo, con juventudes, infancias, mujeres, en escuelas, en barrios o en instituciones, lo miro desde la triada que este libro insiste en tener: gestor, proyecto, comunidad. Con Mag comprendí que un buen gestor no es quien arma la agenda más espectacular, no, sino quien abre conversaciones significativas, quien facilita autogestión, fomenta vínculos, diseña procesos que fortalecen identidades y derechos culturales. Aprendí que la cultura es derecho y responsabilidad, y que la gestión cultural, cuando es comunitaria, educa, democratiza y repara tejido. Por eso este libro me parece tan oportuno. No es un manual, no es una colección de anécdotas, es memoria organizada y metodología real. Reconoce la historia de programas como el PACNIC, que demostró que la cultura se construye desde la comunidad, y el Sistema Nacional de Capacitación, que permitió nombrar y profesionalizar esta práctica. Ese legado que hizo posible que la gestión cultural se consolidara como política pública y como campo profesional. Pero sobre todo, Mag nos devuelve criterios para actuar hoy: pertinencia, inclusión, innovación, evaluación, cibercultura y un compromiso ético que no se negocia. Aquí está la brújula que muchos buscamos cuando iniciamos en contextos donde no había formación en gestión cultural como aquella Matamoros de mi juventud. Este libro nos recuerda algo esencial: la cultura es tejido social vivo, el conjunto de relaciones y aprendizajes que una comunidad comparte para sostener su vida cotidiana y abrir futuro. En cada página late la convicción de que donde se tejen vínculos se fortalece la identidad, y donde se fortalece la identidad se ensancha la ciudadanía. Por eso su vigencia es indiscutible. La gestión cultural no es un lujo, es una necesidad democrática. En tiempos de polarización, de violencias y de desigualdades, Mag nos recuerda que gestionar cultura es crear condiciones para el diálogo, para la pertenencia y para el ejercicio de estos derechos culturales. Es política pública en clave humana. Y además, la obra dialoga con los retos actuales del campo. Nos exige participación comunitaria real, no como discurso, sino como método.
reclama políticas culturales coherentes y sostenibles, propone una mirada intercultural que rompa esas jerarquías simbólicas y apuesta por la innovación tecnológica y social, pero sin perder el anclaje territorial. Nos urge a profesionalizar nuestro campo, a evaluar impactos, a trabajar en red, a aprender haciendo con sensibilidad y con rigor, incluso en escenarios de precarización institucional. Y al mismo tiempo nos recuerda que la cultura no es un compartimento aislado, no, atraviesa la educación, la salud, la convivencia urbana, la economía, la igualdad de género, el trabajo con juventudes. En esta obra Mac lo deja claro. Transversalizar la cultura significa reconocer su potencia como lenguaje común entre sectores, para que cada política pública se vuelva más humana y más cercana a la vida cotidiana de la gente. Por todo ello, este libro es homenaje y guía. Honra una trayectoria y al mismo tiempo nos entrega instrumentos para la acción. Quien lo lea encontrará marcos, rutas y preguntas para hacer gestión cultural con la gente, desde la gente y para la gente. Gracias, Mac, por esta obra, pero gracias por tu magisterio. Gracias por enseñarnos a mirar la cultura en la gente y no solo en los escenarios. Si algo nos ha enseñado tu trayectoria, es que gestionar cultura es al fin y al cabo gestionar humanidad. Gracias por participar. Toca el turno a la licenciada Elsa Sánchez, tamaulipeca fronteriza por partida doble, originaria de Nuevo Laredo, donde realizó sus estudios universitarios en Humanidades, Artes y Comunicación en Laredo, Texas, y actualmente residente en Reynosa. Tiene una licenciatura en Derecho en la Universidad Valle de Bravo y Universidad Tamaulipeca de Reynosa, Tamaulipas. También se ha desempeñado como periodista cultural, instructora bilingüe y de inglés como segunda lengua, pintora, promotora y gestora cultural, y como servidora pública en el municipio de Reynosa. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana y entre sus cargos anteriores se encuentran el haber sido directora de la Casa de Cultura de Reynosa de 1989 a 1991, miembro del Patronato Estatal de Cultura de Tamaulipas de 1992 a 1994, directora municipal de Educación, Cultura y Deporte en el Ayuntamiento de Reynosa de 1996 a 1998. Ha sido también coordinadora de festivales culturales y artísticos para las conmemoraciones de Reynosa y de Tamaulipas. En 1998 fue la encargada del hermanamiento oficial entre Reynosa, Tamaulipas, México y Reynosa de Cantabria, España. En 2007, como promotora cultural independiente, pone en marcha el proyecto cultural vecinal y comunitario en la colonia Jaranchina Sur, de manera gratuita, en beneficio del desarrollo cultural y la cohesión social para familias trabajadoras de la industria maquiladora de Reynosa. En el trienio 2008-2010, nuevamente es nombrada directora municipal de cultura en Reynosa y desde ahí impulsó la iniciativa de crear el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, IRCA, como un organismo público descentralizado de la administración pública. Porque logró que tuviera presupuesto propio y personalidad jurídica propia. Ya quisiéramos todas las instancias culturales de ese mundo. Ha gestionado procesos profesionales de formación y capacitación artística y cultural, tales como la primera generación de egresados como técnicos en artes escénicas y 40 nuevos gestores culturales para la paz, la reconstitución del tejido social y el desarrollo humano de Reynosa. La formación de la Banda Sinfónica Juvenil de Reynosa en el 2008, profesor José Elías Valenzuela. La apertura del núcleo comunitario de aprendizaje musical, donde más de 300 niños aprendieron a tocar y luchar por su superación a través de la música. La formación de 2 coros, un adulto y un infantil, y la formación de la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Reynosa con 250 miembros. En el 2011 fue nombrada secretaria técnica del Parque Cultural Reynosa. En 2015 se incorpora como miembro voluntario en la Fundación para la Cultura y las Artes de la ciudad de Edinburgh, Texas, y en el 2020 es designada secretaria de Cultura del Comité Directivo Estatal del PRI Tamaulipas, donde participa actualmente de manera activa y decidida, a la par de continuar labores de estudio e investigación sobre temas de gestión cultural, identidad y cultura, memoria, artes y desarrollo cultural comunitario.
impacto que el maestro Madero tuvo en nosotros. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quiénes de ustedes se sienten personas sensibles o intelectuales? A ver, intelectuales, primero, razonables. Sensibles. Yes, mi equipo. Hipersensibles. Hipersensibles, sí, claro. Esa es una gran capacidad humana, ¿verdad? Claro, la evolución, etcétera, el córtex prefrontal, cerebral, etcétera, nos hace más evolucionados, pero pues vamos perdiendo también capacidades humanas para empatizar con los demás, que es tan esencial. Y yo quiero comentarles a ustedes que para mí, primero del logro de haber transitado de una ciudad fronteriza, Nuevo Laredo, cuando me caso, historia personal, ¿no? Voy a empezar por los pies, me caso y me vengo a Reynosa, que no sé qué existía. Victoria, mucho menos, o sea, Victoria era como, no sé, México, la Ciudad de México, nosotros en Nuevo Laredo éramos Monterrey. Referencia Monterrey, Texas. Pero bueno, ya vengo acá y empiezo a conocer una nueva población con sus características, que sí hay diferencias, la verdad, sí hay. Y luego te relacionas más con el lado americano, claro que hay diferencias. Cruzando el puente hay muchísimas diferencias. Pero todas son ricas y todas son válidas. El asunto es poderse adaptar y concluir y convivir y aprender y compartir. Bueno, pues aquí se dio la suerte, la coincidencia, el privilegio, como quieran ustedes pensando, que una chica que había hecho periodismo, había promocionado cultura en Nuevo Laredo, Texas, que fui maestra de arte, que fui votada a la más artística y talentosa, bla, 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 bla. Pero ya vengo aquí y es otra la realidad, y empiezo a hacer televisión, y empiezo en la Casa de la Cultura, y bueno, esto es un remolino, pero el que entra en esto me sabrá entender también, porque la cultura no es poco, te absorbe. Es como el hijo pródigo, te deja en una fiesta hermosa de gozo, de estar compartiendo, creando, te deja, pues la verdad, muy llena de satisfacciones, pero es un trabajo difícil que no tiene horario, constantemente estás estando, creando, co-creando, en fin. Finalmente llega la oportunidad de estar en el municipio, la primera vez, en Educación, Cultura y Deporte, y tiene razón, no existían las redes sociales, no existía el internet, estábamos todavía con el decimonónico siglo XIX, una invitación, iban personas casi en carruaje a casa de cada quien a dejar la invitación, y era un esfuerzo enorme personal, desgaste total, y a veces masivo. Y bueno, tenemos antecedentes muy importantes en la ciudad de gestores culturales, promotores culturales que han hecho un gran esfuerzo, que han ido identificando este edificio, esta catedral que pues va hacia arriba, y me da mucho gusto que hoy esté en manos de lo que se llama Lisbeth Romano, que no puede estar mejor en manos porque ella lo vio nacer, vio este desarrollo, y eso me llena de mucha emoción. Entonces, volvamos ya al punto 2008, maestría en la Universidad de Coahuila, pues entró otro. Pero empezando el instituto, la idea de crear un instituto municipal de cultura desde la raíz y sin saber cómo, no traía brújula, etcétera. Y son noches y noches de reglamentos, de hacer, de cuáles son el objeto, etcétera, etcétera, y documentarte cómo se van aquí, allá, comparar. Yo lo que sí tenía muy claro es que el instituto tiene que tener una rectoría cultural para el municipio, que tenía que estar descentralizado en la administración pública, porque antes era un departamentito que estaba en educación, allá arrumbado en las actividades cívicas. Yo el que se dedicaba a poner la bandera en parte de desfiles y se acabó. Sí, la kermés, etc. Entonces, nunca había dado presupuesto, todo era autogestivo cuando había. Entonces, había que crear esta herramienta que fuera pública, gratuita, pero que también tuviera la facultad de generar fondos, porque pues, no todo se va a lograr en lo público, también tienes que hacer participar a la sociedad. Entonces, esa es la ventaja de este Instituto Municipal de Cultura de Reynosa, nombrado para sembrar la semilla de identidad, porque Reynosa lo
está hecho de muchas poblaciones migrantes del interior y de partes del mundo. Nadie sabemos qué nombre de inocencia. Los que nacieron aquí, y sus antepasados, pues sí, pero ya son menos, ya la mayoría son extranjeros de otros lugares. Entonces, bueno, vamos a empezar. Y yo al mismo tiempo empiezo la maestría. Y la primera clase es con el maestro. Yo no sé, nunca he hecho drogas, pero creo que sabes, ¿qué es lo que haces así cuando la gente se droga? Y yo, ¿qué es esto, Dios mío? Alucine total, porque empezó a hablar sobre identidades. Claro, los fronterizos tenemos el estigma de la identidad. ¿Qué somos? ¿Somos mexicanos? Ay, no, porque la verdad, hay mexicanos que no. Pero entonces somos, ¿qué somos? De allá, pues tampoco. ¿Qué somos, verdad? Entonces el maestro nos enseñó que la identidad no es un monolito que se está ahí, más bien es un constante afluente que se está alimentando, se está reconfigurando de acuerdo a las necesidades y conveniencias. Tú pasas al otro lado, no te vas a comportar como un mexicano de aquí. Trata de corromper a un policía y a ver cómo te va. A un tránsito. No, allá tienes que cambiar tu identidad y ser un ciudadano de primera. Ya sabemos. Entonces, las identidades se van reconfigurando según las necesidades prácticas de vida en cada espacio. Entonces, con esta gran ventana y gran cuenta que abrió el maestro Magrego para que pudiéramos entender lo que es la identidad, la base de todo. Yo, sinceramente, me flipé así ¿qué es esto, no? Entonces ya empecé a entender que teníamos que crear proyectos desde la comunidad, autónomos, en el seguimiento de esta filosofía o praxis de Guillermo González, un profundo, que siempre estábamos esperando lo que nos enviara México, la federación, el Estado, y ellos decidían, nosotros decidíamos. No, aquí teníamos que crear la voluntad propia, la decisión propia que queríamos para nosotros. Bueno, para hacerlo ya corto, el instituto, pero no sé si para ti fue una voluntad propia de tomar la rienda de nuestro destino cultural y ciudadano, de trabajar con los demás y crear un propio programa público cultural con acceso obligatorio y con programas de trabajo medibles y expuestos a la comunidad artística, pero también a la población. Porque algo más vamos en tiempo. Pues que la cultura no se impone, la cultura se cultiva. Y esa fue la máxima lección que recibí en Maestro Magrego. Y bueno, pues como yo soy también muy apasionada de esto y yo quiero nada más decirles que este libro que hoy presentamos oficialmente no nada más es un libro que reúne páginas, sino toda una travesía de vida de más de 40 años del maestro, que ha dejado un mapa de huellas sembradas en la tierra fértil de las comunidades, un tejido de experiencias que durante más de 4 décadas, maestro, yo tengo 35, pero hay ha abordado el maestro promotor y eterno aprendiz tierno de las comunidades del ser humano, el maestro José Antonio Magrego. Y esto es hablar como de un faro, pero también de una brújula que apunta a lo más profundo de nuestras raíces y también hacia lo más luminoso de nuestro futuro, porque hacia dónde nos dirigimos y todo el tejido está roto, no nada más aquí, es en todo el mundo. ¿Cuál es el refugio? Nuestras comunidades, lo local. Aquí es donde nos vamos a reinventar, refortalecer, rehumanizar. Olvidemos ya, no hay dinero. Ahí está Chapultepec. Todo el dinero chupado de terror, que ahora lo siento, porque estoy hablando por cultura, no de partidos. Se fue el dinero ahí, no hay transparencia, no hay informe, y los institutos de cultura de los estados, ¿qué? Y eso, pues, impacta a los municipios. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Pues no sé, ellos tendrán que hacer lo que van a hacer, pero nosotros tenemos que hacer lo que hacemos aquí, nosotros. Con nuestros recursos, con nuestras voluntades, con nuestra solidaridad y con, claro, nuestra sed de aprender, sobre todo de ponerlo en práctica.
Entonces solamente voy a cerrar ya para decir que la misión del maestro MacGregor ha sido más que nunca bien lograda, que ha sido fortalecer las identidades, acompañarnos en procesos colectivos, abrir caminos de desarrollo cultural en comunidades mexicanas, pero también iberoamericanas, latinoamericanas. Es un lujo tenerlo aquí, maestro, muchas gracias. Y sobre todo ha sido un gran compañero de viaje, generoso, que siempre está atento a cualquier pregunta, es un amigo, es como un hermano, la verdad. Una vez le pregunté a maestro, ¿por qué ya como todo cultural? Le digo, ¿dónde se fue eso todo? Maestro me dice, ¿recuerdas aquellas reuniones alrededor de la fogata, de la prehistoria? Entonces hay que sentarnos, hay que crear una fogata, hay que sentarnos alrededor de ella como estamos en este momento, hay que compartir, contarnos historias. Y primero fue la palabra. Entonces la lengua, el verbo, animarnos, alumbrarnos con la palabra, con el ánimo, y pues ahí tienen ese libro, que es maravilloso, no se lo pierdan porque están muchas voces que son autoridades. Mis respetos a todos ellos que han sido maestros míos también, no lo voy a mencionar porque el tiempo, pero ya que todos ellos, que son referentes internacionales, hablen del maestro MacGregor como lo hacen, ahí no es teoría, es total verdad, es praxis absoluta, comprobada, y bueno, el maestro sabe mejor que nadie que la cultura no es para guardar en vitrinas, que no es para custodiar museos silenciosos, para hacerlo viva en la comunidad, en el barrio, en la plaza, y hay tantos campos, no nada más las artes, es la humanización. Y ahora hay que convivir con la naturaleza, transhumanización, ¿sí? La tecnología. Hay muchos campos, hay gente que yo tengo mucho, pues sí, tengo ilusión, esperanza, optimismo hacia el futuro, pero también hay una sombra negra, ¿no? Esta cuestión de la tecnología que cada vez está siendo mucho más ansiosa, enferma. Es una pena ver que hay niños, el 40% de los niños de 5 a 7 años que no presentan problemas mentales de salud mental. Por la pandemia, por la deshumanización que estamos viendo, la violencia, y además comunidades muy grandes de enfermos, de cáncer, de azúcar, porque no hay educación. Y ahí es donde entramos nosotros. O sea, finalmente, el teatro es muy importante, es una herramienta de transformación, como son todas las demás artes. Y yo pediría que repensáramos qué estamos haciendo para construir esa comunidad, porque al final de cuentas el artista, el actor, el promotor, somos solamente una herramienta. Los importantes, realmente, es la gente, el público. Una vez que se logra, el promotor de historia se queda atrás. Los que tienen que brillar son los actores, los artistas, el público. Muchísimas gracias, maestro. Toca el turno al maestro don José Antonio MacGregor Campos. Licenciado en Antropología Social con maestría en Desarrollo Rural, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en ambos casos. Obtuvo el Premio Nacional de Antropología Social Fray Bernardino de Sahagún en 1985, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Trabajó desde 1990 hasta el 2000 en la Dirección General de Culturas Populares y del 2001 al 2007 fue director de Capacitación Cultural de la Dirección General de Vinculación Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en ambos casos. Fue consultor de la UNESCO, asesor de la Alcaldía de Medellín, Colombia, e invitado frecuente a cursos, seminarios y encuentros de la Organización de Estados Iberoamericanos. Del 2012 al 2015 fue director general del Instituto de Cultura del municipio de Querétaro y en 2019 fue director de Cultura del municipio del Marqués, Querétaro. Encabezó el diseño e instrumentación de 3 proyectos que han obtenido reconocimientos internacionales con validez oficial.
el Sistema Nacional de Capacitación y Profesionalización de Promotores y Gestores Culturales de México por parte de la UNESCO, la Red de Colectivos Culturales Comunitarios de Tamaulipas por buena práctica de política cultural en el 2014 y la Política Cultural del Instituto de Cultura del municipio de Querétaro, práctica ejemplar en el 2014. Estas últimas otorgadas por el organismo Ciudades y Gobiernos Locales Unidos con sede en Barcelona y dentro del programa Agenda 21 de la Cultura. En 2018 le fue otorgado el Premio Nacional de Arte y Cultura 1000 Mentes por México. En 2021, la Alianza Marroquí-Mexicana de Cultura, Arte, Humanidad y Paz le confirió el doctorado honoris causa por sus contribuciones a favor de la ciencia, la tecnología, las artes, la educación, la cultura y la cultura de paz. Se ha desempeñado como docente en más de 10 universidades del país y del extranjero, ha impartido múltiples conferencias, cursos y talleres a nivel nacional en más de 15 países. Tiene publicados varios artículos en diferentes revistas y libros especializados, particularmente sobre temas vinculados a identidad, cultura, promoción cultural comunitaria, profesionalización de la gestión cultural, políticas culturales, culturas populares y proyectos culturales. En 2025 recibió la presea José Vasconcelos del Colegio Mexicano de Profesionales de la Cultura por su destacada trayectoria y contribución al desarrollo cultural a nivel nacional e internacional. Actualmente es docente en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también es coordinador de difusión cultural. Desde el 2020 funge como coordinador del Diplomado Internacional de Desarrollo Cultural Comunitario y recientemente del Diplomado en Gestión de Recursos Bioculturales. Maestra. Muchas gracias. Yo realmente estoy muy emocionado y mi intervención, para no alargarme, quiero centrarla en una palabra que yo creo que mejor define a las personas que aspiran a la plenitud y que es la gratitud. Y yo estoy muy agradecido y en primer lugar agradezco a Héctor Romero de Canda. Cuando yo ya había terminado el libro, que fue un proceso muy complicado, porque se me ocurrió surcir en lugar de tejer. Y entonces me puse a recopilar muchos textos que tenía publicados en revistas, libros, empecé a trabajar, pero entonces a la hora de juntar, pues era un caos total. Y entonces, a partir del trabajo con 3 correctoras de estilo que fueron fundamentales, Miriam Godoy, que fue la correctora de estilo de la colección Intersecciones, que ha sido pilar para la formación de gestores culturales, Marisabel Núñez, que fue la que prácticamente, hizo ese trabajo de congruencia para no repetir ideas que aparecían en varios lugares. Y la última fue María MacGregor, que se aventó la última revisión. Ya al final, en la edición, cuando todo estaba pensado, en la última repasada, se cometió un error garrafal de colocar un nombre equivocado en el tercer capítulo. En fin, cosas pasan. Pero lo importante es de que cuando ya tenía todo, Héctor me dijo: nosotros te apoyamos para la publicación. ¿Por qué? Porque en el IPCA queremos darle un impulso muy fuerte a la gestión cultural comunitaria. Es justo el título del libro y confío en este libro, la publicación, y gracias a ese estímulo fue que finalmente nos animamos a sacar. Muchas gracias. Y por supuesto, a IPCA, representada por su director. Gracias. Y también a la editorial Helvética de Querétaro. Pero la fiesta de hoy es increíble porque tener a estas personas a las que quiero tanto y admiro
por su trayectoria, por la amistad con la que he tenido la fortuna de vincularme con ellas, pues ha sido increíble. A Héctor, como ya lo decía, hace más de 30 años, cuando estaba en Nuevo Laredo, en los Culturas Populares, una exposición increíble sobre el Río Bravo, la cultura del Río Bravo, que hicimos allá. Después nos reencontramos para iniciar un colectivo cultural comunitario que mencionó, el colectivo 400 Lux, del cual surgió la red de colectivos culturales comunitarios en Tamaulipas, que ha sido un gran ejemplo a nivel nacional e internacional, por lo que los chavos hicieron en estos municipios donde sin sueldos ni becas, sino con la pura voluntad y el compromiso de servir a sus comunidades, recuperaron espacios públicos, convocaron a la comunidad, atendieron fundamentalmente niños, niñas, adolescentes, era con los que más se trabajaba, y lo que lograron para que estos niños y niñas pudieran expresar, crear, que pudieran convivir en un tiempo muy difícil, no tengo nada que explicarles a ustedes de lo que fue Tamaulipas 2010 y muchos años después, en ese contexto donde había parques vacíos. Ustedes lo vieron, ustedes lo recuerdan. Parques donde no se reunía la gente por el miedo. Y cuando el miedo te atrapa, en el libro cito a Nina Simone, una gran cantante de jazz, de blues, que más o menos recuerdo que ella dice: la libertad es vivir sin miedo. Y cuando uno tiene miedo, está atado, está encarcelado en sus posibilidades de crear, de expresar, de vivir, de ser. Entonces, que estos chavos hayan llegado con el hip hop, con los murales, con el teatro, con los títeres, a convocar a la gente y que las familias dijeran: vamos, y participaran y generaran estas posibilidades, fue algo muy emocionante, fue muy rico en términos de lo que se generó, pero también en que estos jóvenes de los colectivos, pues hoy muchos de ellos estudiaron maestrías, otros de gestión cultural, otros son directores de cultura en sus municipios, promotores renombrados, reconocidos, algunos me los he encontrado en esta ocasión, y Denise en Matamoros, pero además del trabajo ahí en Matamoros, una notable alumna en la maestría, al igual, pero además fíjense lo que Héctor armó aquí fue, imagínense, todos egresados de la maestría, de la primera maestría en promoción y desarrollo cultural en México. Denise, Héctor, Elsa y Amanda, alumnos notables de ese proceso. Quiero agradecer muchísimo a otra persona que jugó un papel decisivo en la publicación de este libro. Nos conocimos o reconocimos en Querétaro, y en Querétaro ella escuchó que yo había terminado el libro que quería publicar, y Sandra Muñoz fue quien le planteó a Héctor esta posibilidad, y además artífice para que yo estuviera aquí. Mil gracias a ti. No escuché su conferencia en Querétaro, me conmocioné con su conferencia. Todos los que estábamos ahí terminamos conmocionados, y justo cuando el mensaje llega, eso pasa. Gracias. Y bueno, también, y hay muchas personas que agradecer, pero no las conocen, entonces pues también me encanta. Pero hay 5 a los que sí conocen y que quiero agradecer. Y están aquí, son Donaldo, son Homero, Cota, no sé si Cota que está, Humberto, no sé si
¿Y dónde está Víctor? Y hay un cinco, póngase, por favor, aunque sea para un ratito, póngase. Una vez si les quieren dar reconocimiento, ya que estás. Bueno, pues. A ver, Jota, pásale, por favor. Ellos eran de... Este es el reconocimiento que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Bienestar Social en coordinación con el IPCA, otorga a Jesús Francisco Jota por su participación en el taller Aproximaciones a la Acción Cultural Comunitaria y de Inclusión por medio del teatro, impartido por un servidor en el Encuentro Estatal de Teatro, maestro Rafael Solano. Felicidades. Tomás Humberto del Año. Donaldo Colchado. Romero Martín Martínez. Y Víctor Manuel de la Garza. Y ahora ustedes vengan acá. Para que le entreguemos este reconocimiento a nuestro querido Mike. Perdón por la interrupción, pero por favor. ¿Y por qué quería agradecer a ellos particularmente? Porque en el umbral de la presentación de este libro, pues nos acompañamos en un proceso que duró 5 días y en el cual yo aprendí mucho, viví cosas muy intensas. Pintamos símbolos en el territorio del papel craft, creamos comunidad, expulsamos a los migrantes. Y después se vino un proceso en el cual empezamos a contar historias, las que habían plasmado a través de sus símbolos. Y hubo historias muy conmovedoras. Hubo momentos en donde a alguno de ellos se le quebró la voz y yo le decía, pues si quieres seguir contando, ¿cómo no? Y salió, ¿y por qué? ¿Por qué te animas? Dice, es que aquí me siento en confianza. Y al contarlo, me libré, me sentí mejor, me sentí aliviado. Y así todos. Y vivimos este proceso de crearnos como comunidad, como amigos, como personas, darle curso a nuestro taller con un proyecto que pues es un ejercicio de rigor y que ellos le entraron de una manera muy entusiasta, un proyecto en el cual ellos decidieron abordar el teatro para las infancias en las comunidades, en las comunidades más alejadas, las que menos acceso tienen a los bienes y servicios artísticos, a través de un proceso que iniciaba, y esto me encantó, con un encuentro de los teatristas con niños y niñas, porque decían, es que los de teatro necesitan dialogar con los niños y niñas, conocer qué sienten, qué piensan, qué necesitan, qué esperan y al mismo tiempo los grupos de teatro mostrarle a los niños qué
cuáles son sus posibilidades. Y en este diálogo se generaría la posibilidad de un proceso de capacitación con los grupos de teatro para que finalmente se generara este proyecto que titularon Caravana de Sueños. ¿Sí? Bueno, un proyecto que atendería a 8,000 niños y niñas de 100 comunidades. Para ello se acercaron a su comunidad. O sea, ellos, ya no como periodistas, sino como gestores culturales, se acercaron a su comunidad y se pusieron a entrevistar a muchos de ustedes, maestros, maestras, actores, actrices, que generosamente les recomendaron cosas, les hablaron sobre la posibilidad que tiene el teatro con los niños, y ellos los grabaron. Al rato revisamos las entrevistas, y de lo que ellos comentaban en las entrevistas, nosotros vaciábamos para ir armando nuestra fundamentación. Y bueno, el proyecto ya va muy avanzado. El día de mañana van a ser focus group también para retroalimentar el proyecto con su comunidad, que son ustedes. Así que la verdad los felicito, fue una experiencia, un viaje padrísimo. Y pues la verdad es que el libro lo que nos da es creo yo, es la posibilidad fundamental. ¿Por qué la gestión cultural? Como bien decía Denise, no es un manual, no es una guía, sino son reflexiones que pretenden desde los grandes pensadores de la cultura, de la antropología, de la sociología, de la gestión cultural, el ofrecer mayor claridad sobre esto de la gestión cultural. No es la gestión cultural. Hay muchos tipos de gestión cultural. Esta es una de ellas que pongo a consideración de todos ustedes y que pretende, sobre todo, más que dar respuestas, generar buenas preguntas, generar esta sensación de que la gestión cultural, que requiere cada vez más un proceso de profesionalización, de preparación y de formación, es también una aventura humana gozosa, una aventura humana que nos puede llenar en el plano personal, en el plano familiar, en el plano colectivo, la plenitud de sabernos útiles, de sabernos con la capacidad de servir de manera comprometida. Y eso tampoco es una visión redentorista, sino una visión del profesional de la cultura, que se asume con la posibilidad de trabajar no solo en el propio campo cultural, sino, como también lo decían antes, en el campo del medio ambiente. Acabo de llevar a cabo el viernes, justamente tuve que cambiar un horario para llegar a la entrega de diplomas de un diplomado que fue muy exitoso, que fue Gestión de Recursos Bioculturales. Entonces, meter en nosotros ámbitos que no son los que normalmente trabajamos. En el sector educativo hay posibilidades increíbles para la gestión cultural, en el sector de salud, en el de seguridad. Y no se trata de que dejemos de ser lo que somos para, ahora vamos a proyectos de salud, no vamos a proyectos de cultura, atravesando las necesidades que las instituciones de salud tienen para sus programas. Siempre he pensado que nunca el mejor mercadólogo para una campaña de vacunación va a poder tener la eficiencia y la contundencia de un actor, un director, un dramaturgo. ¿Por qué? Porque las artes provocan y pueden provocar en la gente esta introspección y estos mensajes que no pasan como si fuera un comercial de la tele, sino reflexiones que se quedan en nosotros y que nos permiten pensar que este mundo tan atribulado, tan incierto como la vida es posible transformar, es posible hacerlo una casa más habitable. Y eso
pues los que trabajamos en la cultura tenemos posibilidades que otros no tienen, porque en la cultura se encuentra la parte más sensible, creativa y comunicativa del ser humano. Así que yo los invito a los que gusten leer el libro, reflexionar, echar a andar ideas y sobre todo contar con herramientas para el quehacer cultural en clave de desarrollo comunitario. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a ustedes, al grupo de 5 y a todos los organizadores de este encuentro que ha estado sensacional. Mil gracias. Ya es la hora de la obra, pero el maestro MacGregor anda aquí todavía y si alguien quiere acercarse con él, charlar, preguntar, dialogar sobre lo que aquí se ha expuesto, adelante. Muchas gracias. Gracias.